Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp y hoy vamos a continuar trabajando con métodos. Bien, hoy vamos a trabajar con los métodos que regresan valores y hasta el momento los métodos que hemos utilizado piden directamente al usuario los valores que necesitan para trabajar. Sí, vimos cómo pedíamos los datos que necesitábamos, pero los métodos también pueden recibir los valores en el momento que son invocados y pues de esta forma trabajarán con los valores pasados por el programa en lugar de pedirlos al usuario. Entonces, estos valores son conocidos como parámetros. Habíamos dicho que los parámetros son los que van dentro de los paréntesis. Bien, y los parámetros pueden ser de cualquier tipo. Vamos a ver que pueden ser de tipo entero, flotante, cadenas, tipos definidos por el programador, como clases y también como estructuras. Y los parámetros deben llevar su tipo y su nombre. Los nombres o el nombre nos va a permitir acceder a los datos que contiene y pues de hecho va a trabajar como si fueran variables locales dentro del método. Recordemos lo que eran las variables locales dentro del método, ¿sí? Que podían ser declaradas dentro del método y asimismo esas variables también las podíamos usar, no precisamente esas, pero sí llamar variables iguales fuera de ese método. Pero también les recomendé que no lo hicieran, ¿sí? Entonces vamos a usar los parámetros dentro del método como variables normales y estos parámetros se van a definir en la declaración del método. Entonces, dentro de los paréntesis eh, vamos entonces a listarlos. Entonces, ¿qué significa esto de listarlos? Bueno, listarlos es colocando primero el tipo de variable, ¿sí? Seguido del nombre, es decir, la declaración de la variable int, un ejemplo, ¿sí? Y el nombre n. Y si tenemos más de un parámetro para ese método, entonces debemos separarlos por medio de comas, como también lo habíamos visto. Entonces, y la invocación, bueno, ¿cómo vamos a invocarlos? Entonces, la invocación del método, pues es muy sencilla, es más o menos igual lo que teníamos que hacer antes. Simplemente debemos colocar el nombre del método y entre los paréntesis los datos que vamos a enviar como parámetros. Los datos pueden ser situados por medio de variables o un valor colocado bien, o sea, un valor definido, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir a nuestro Visual Studio, vamos a seguir trabajando con el mismo programa del video pasado y vamos a resolver la multiplicación. Bueno, entonces ya tenemos la suma, tenemos la resta, ahora vamos a resolver la multiplicación. Entonces, como siempre, vamos a situarnos por fuera del corchete. Recordemos que esto es un método, vamos a ubicarnos por fuera. Y entonces vamos a decir que static void va a ser vacío y vamos a decir que multiplicación. Aquí no podemos colocarlo con tilde, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a declarar las variables que vamos a usar, es decir, vamos a declarar float y float b. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestros corchetes y vamos a empezar entonces a declarar solamente una variable, que va a ser la variable r, ¿sí? Punto y coma, y vamos a hacer entonces la operación. Vamos a decir que r es igual a por b. Bien. Entonces, de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Acá sí vamos a imprimir console.nuestro writeLine, ¿sí? Y vamos a escribir entonces el resultado es, ¿sí? Dos puntos, posición 0, vamos a hacer punto y coma, perdón, y vamos entonces a escribir la R. Entonces, como podemos ver, entonces el método va a tener dos parámetros. Los parámetros son de tipo float y pues se van a llamar A y B. Y recordemos que deben estar separados por una coma. Los parámetros A y B funcionarán como variables y su contenido serán los valores pasados en la invocación. Y el otro lugar entonces donde debemos adicionar el código es en el método principal del main.
Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a decir dentro del if, vamos a invocar nuestro método. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocar float, ¿sí? Vamos a decir que n1, vamos a igualarla a 0, los puntos, vamos a decir otra vez float, n2 igualada a 0 también, y vamos aquí a solicitar entonces los datos. Vamos a colocar acá, copiamos esto y vamos a pegarlo acá. Entonces vamos a decir ingrese primer número, ingrese segundo número, lo dejamos como single. ¿Y dónde vamos a invocar nuestro método? Bien, vamos a invocar nuestro método acá. Primero cambiamos este, n1, y acá n2. Listo. Entonces vamos a invocar nuestro método de la siguiente manera. Vamos a decir que multiplicación, ¿sí? Vamos a pasarle los parámetros de n1 y n2. Vamos a decir punto y coma y listo. Bien, entonces repasemos qué es lo que estamos haciendo acá o qué fue lo que hicimos acá. Entonces vamos a ir a multiplicación. Recordemos que estamos viendo el tipo de método que lleva parámetros, ¿sí? Entonces, va a ser de tipo vacío. De tipo vacío, ¿por qué? Porque no va a estar regresando ningún valor. Vamos a hacer una aclaración acá porque sé que les puede estar confundiendo un poco. ¿Cómo así que regresa y no regresa si ambos están mostrando lo mismo? Vamos a poner un ejemplo de lo que es de pronto una máquina, un cajero, vamos a decir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el cajero? El cajero acá nos va a indicar una serie de opciones de cuánto dinero necesitamos sacar. Entonces, vamos a ver que, digamos como ejemplo, aquí nos va a mostrar unos números, ¿sí? Digamos que nos va a mostrar unos $1000, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que esos $1000 lo que significa es, digamos, como el método de la suma, es decir, nos está mostrando, ¿sí? La suma. En este caso, aquí el cajero nos está mostrando los $1000, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia con, digamos, aquí la resta? La resta sí es que está devolviendo un valor, es decir, devolver es cuando nos está sacando, ¿sí? Nos está sacando por ese cuadrito pequeño, nos está sacando el dinero. Entonces, ese retorno es como la impresión, ¿sí? En este caso del dinero, nos está retornando ese valor. Y cuando no retorna nada, es como si nos estuviera simplemente mostrando la disponibilidad del dinero. Entonces, como si ustedes entraran a un cajero y solamente fueran a consultar el saldo. Cuando van a consultar el saldo de su cuenta, están haciendo, digamos que el método 1 de la suma, es decir, no regresa ningún valor, ¿sí? O el de la multiplicación, no regresa ningún valor. Simplemente están consultando cuánto tienen disponible en su cuenta, ¿sí? Pero cuando ustedes quieren retirar, ahí vamos a usar el método que sí devuelve algo, que en este caso es un float de la resta y está retornando. Entonces, de esta manera es como ustedes pueden asemejar un poco los términos de que devuelve algo, no lleva, sí lleva, es un tipo de método vacío, ¿sí? Entonces, volvamos al ejemplo del cajero. Cuando ustedes van a un cajero y van a consultar solamente su saldo, es cuando están haciendo un método que es de tipo vacío, es decir, solamente están consultando. Y cuando ustedes van a un cajero a retirar dinero, ¿sí? Cuando esto están retirando es cuando ya el método no es vacío. Por ejemplo, en la resta es un float y está retornando un valor. Entonces, esto es un poco más entendible porque puede que ustedes digan, pero ¿cómo así? Si acá está metiendo los parámetros, pero acá está vacío. No. En el caso de la multiplicación, si nos fijamos acá, este static float resta lleva parámetros vacíos, pero estamos declarándolos dentro del código. Lo que estamos haciendo acá es que estamos declarando las variables dentro de los paréntesis y los estamos pasando como parámetros, ¿sí? Entonces, por eso no es necesario declararlos acá abajo, porque ya lo estamos haciendo aquí. Estamos resolviendo este problema de operaciones matemáticas con los 4 tipos de métodos que hay,
porque vamos a empezar a utilizarlos dentro de las aplicaciones que estemos haciendo como ejercicios. Entonces, espero que les haya quedado un poco más claro. Si no, me pueden escribir en preguntas y yo con mucho gusto voy a hacerles las aclaraciones. Pero es importante que esto quede claro porque pueden que ustedes estén confundiendo y decir, pero ¿qué está devolviendo? Aquí no está devolviendo nada, no, porque en el caso uno que no está devolviendo nada es que está mostrando el dinero en el cajero, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? En el caso 2 está devolviendo un resultado de tipo float y está haciendo un retorno, es decir, nos está imprimiendo el dinero en el caso del cajero. Y aquí no está arrojando, es un tipo vacío, no nos está devolviendo nada, pero estamos pasando como parámetros las variables. Recordemos que en la definición lo que vamos a usar como variables puede ser también lo que nosotros necesitemos. En este caso necesitamos pasar como parámetros las variables que en este caso pasamos dentro del código. Aquí las estamos pasando como parámetros. Bueno, entonces de esta manera es que hacemos la multiplicación. Vamos entonces a darle inicio y vamos a ver cómo funciona. Bien, entonces vamos a escoger la opción 3, que es la multiplicación. Vamos a escribir el 5, vamos a escribir el 8 y vamos a ver que nos está haciendo la multiplicación correctamente. El resultado es 40. Entonces de esta manera ya podemos trabajar con la multiplicación. Y como estamos pasando parámetros, esos parámetros necesitan ser pedidos es dentro de el método principal, que es el main. Este main es el que nos está permitiendo entonces solicitar los parámetros acá y resolviendo. Es una forma muy sencilla de usar métodos, ¿sí? Entonces aquí estamos llamando el método multiplicación, es decir, en este método multiplicación estamos haciendo todo esto que está acá. Estamos cogiendo la variable r, la estamos multiplicando a por b y estamos imprimiendo el resultado. Y esa impresión es precisamente los datos que estamos obteniendo del usuario. Bueno, entonces de esta manera podemos trabajar con multiplicación. Bueno, vamos a continuar trabajando entonces con métodos. Vamos a ver el último tipo de métodos que hay y son los que reciben valores y parámetros. Bueno, entonces ya hemos visto los tres diferentes tipos y vamos entonces a ver cómo funciona. Bueno, entonces este método va a recibir la información cuando le invoquemos y la información va a ser pasada por medio de los parámetros. Eh, el método va a llevar a cabo alguna acción o cálculo y va a obtener un valor que va a ser regresado. Y ese valor regresado es recibido en el lugar donde se invocó el método y vamos a poder trabajar con él. Es decir, va a ser recibido, en este caso, en el if de la división, ¿sí? Los parámetros van a ser usados como variables y los tenemos que declarar dentro de los paréntesis, como vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Vamos a tener que declararlos dentro de los paréntesis de ese método. Entonces, también tenemos que indicar el tipo que se va a recibir, es decir, no va a ser vacío como void, sino va a ser un tipo diferente de ese método. Es decir, va a ser un int, va a ser un float, va a ser un decimal, lo que nosotros necesitemos que sea. Tenemos que indicar entonces ese tipo que se va a recibir seguido del nombre. En este caso va a ser la división. Si tenemos entonces más de un parámetro, lo mismo que debemos separarlos entonces por comas. Y como ese método va a regresar un valor, entonces es necesario indicar ese tipo en la declaración. Entonces, la variable que va a recibir el valor retornado deberá tener pues el mismo tipo que el método, ¿sí? Entonces, debemos mirar que debe ser compatible como en el ejemplo que hicimos con la resta. Entonces, si estamos declarando un método que sea float, debemos regresar en una variable, ¿sí? Que sea también del mismo tipo, que sea float, ¿sí? O si no, también lo que tenemos que hacer es que por lo menos sea convertible o sea también sea compatible
¿sí? Es decir, de float decimal, de float a doble, ¿sí? Y como siempre, entonces vamos a usando la misma analogía del cajero, vamos a ver que este tipo de método lo que va a hacer es imprimirnos dinero. En el caso de que vamos a usar un retorno, vamos a mirar que sea un retorno para que pueda regresar el valor calculado. Y bueno, de hecho, este tipo de método utiliza todo lo que hemos visto anteriormente en los métodos, ¿sí? Es decir, vamos a usar todo. Bien, entonces vamos a ir a nuestro Visual Studio y lo que vamos a hacer entonces a continuación de la multiplicación es declarar nuestro método para la división. Entonces, como este no es un método que vaya vacío, nos va a devolver un float, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar static float, ¿sí? Y división, sin tilde. Entonces, vamos a pasarle parámetros. En este caso vamos a escribir float a, float b. Bien, vamos a cerrar paréntesis y vamos a abrir corchetes. Acá nos está arrojando error porque precisamente no lo hemos declarado en ninguna parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar entonces que float r, como lo hemos hecho antes, vamos a igualarlo a 0, punto y coma. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a usar una estructura if para validar que no se pueda dividir por 0, ¿sí? Como lo hicimos con el switch, como lo hicimos con las otras estructuras, porque es importante que esto se cumpla. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bien, entonces vamos a hacer que si b es igual a 0, entonces abrimos corchetes y vamos a escribir un console.writeLine, ¿sí? Que nos indique que no es posible entonces dividir por 0, ¿sí? O más bien entre 0. Ahora, después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Debemos colocar un return, ¿sí? Que nos indique, vamos a poner 0.0 y vamos a decirle que es f. Bueno, entonces aquí estaba hablando que no se pueda dividir por 0. Ahora vamos a escribir que si no, entonces vamos a hacer la división, vamos a colocar que r es igual a dividido b, ¿sí? Punto y coma, y vamos entonces a retornar r. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, acá hay dos retornos. Entonces, ¿por qué hay dos retornos? Bueno, lo que pasa es que no significa que vaya a retornar dos valores, porque recordemos que esto está dentro de una estructura if, o sea, o retorna uno o retorna el otro. Y lo que podemos hacer esto es que cuando entra acá y va a dividir por 0, como no se puede, entonces va a retornar un valor 0. Bueno, lo que pasa es que el retorno que está indicando acá es el que nos está arrojando el resultado de cuando el usuario ingresa un número un número en el cual no se puede dividir, es decir, el 0, ¿sí? Entonces nos está arrojando el retorno que es un 0 y nos está arrojando en float porque recordemos que tiene que ser del mismo tipo que se declaró en el método. En este caso es un float, acá debe ser un float también. Y cuando entonces no es esta división por 0, lo que va a hacer entonces es que nos va a arrojar el resultado de la división y nos retorna entonces acá otro valor diferente. Si tuviéramos un método con varias estructuras if anidadas, cada estructura if debe llevar su propio retorno, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta para que no tengamos de pronto problemas más adelante. No es posible dejar una ruta sin la posibilidad de regresar un valor, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir entonces a la opción 4, que sería la última opción, y lo que vamos a hacer es que vamos a declarar nuevamente unas variables de tipo float, vamos a colocar n1, ¿sí? Vamos a colocar n2, y aquí vamos a colocar float resultado
resultado, vamos a decir que resultado es igual a 0,0f, es decir, float. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos entonces a pedir los datos, igual, vamos a pedir los datos aquí para que el usuario nos los dé. Entonces, de esta manera estamos haciéndolo. Entonces, aquí abajo, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a invocar entonces la función de la división. Vamos a colocar que resultado es igual a división. Aquí es donde lo estamos invocando. Y vamos a colocar n1, n2. Entonces, aquí estamos ya resolviendo el problema de la división, ¿sí? Y por último, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un console.writeLine que nos indique el resultado. Entonces, el resultado es dos puntos, a colocar posición 0, cerramos corchete, coma y resultado. Bueno. Entonces ya de esta manera lo que estamos haciendo es imprimiendo nuestro resultado. Entonces repasemos nuevamente la última opción de la división. Entonces aquí arrancamos primero haciendo nuestro método, ¿sí? Estamos diciendo que nuestro método es de tipo float, lo estamos llamando división y le estamos pasando por parámetros dos variables de tipo float A y B. Aquí estamos declarando una variable de tipo float llamada R, que es donde se va a almacenar el resultado de esa división. Y aquí estamos evaluando con esta estructura if que el usuario no vaya a dividir por 0, porque si divide por 0, entonces lo que va a hacer es que nos va a retornar un valor de 0 y nos va a indicar que no va a ser posible dividir. Si el usuario ingresa un valor que sí es divisible, es decir, diferente a 0, entonces va a hacer la división y va a almacenar eso en la variable R. Nos va a devolver entonces ese valor, ¿sí? R. Aquí nos estamos yendo entonces a la opción 4. Vamos a declarar dos variables entonces de tipo float llamadas n1, n2 y una variable de tipo float resultado donde se va a almacenar todo nuestro método de la división. Entonces recordemos que tiene que ser del mismo tipo, no podemos declarar una variable de tipo int resultado si nuestro método es de tipo float. Lo estamos inicializando en 0. Acá estamos pidiendo los datos al usuario y aquí estamos entonces llamando nuestro método. Estamos diciendo que si resultado, es igual al método división y que ese método división le estamos pasando los parámetros de n1 y n2. Coja estos parámetros que son los datos que ingresó el usuario. Esos parámetros haga la división, ¿sí? Haga toda la ejecución de este problema. Y después de eso entonces estamos pasando como última sentencia a nuestro console.writeLine que estamos imprimiendo el resultado. Entonces esos parámetros que se están almacenando de N1 y N2 son los que se están almacenando en nuestros parámetros de A y de B. ¿Sí? Recordemos que tienen que ser del mismo tipo, float, importante, y por eso lo recalco mucho porque tienen que ser del mismo tipo o por lo menos que sean compatibles, ¿sí? Como los decimales, float, dobles, en fin. Y entonces ya por último estamos imprimiendo nuestro resultado. Vamos a darle iniciar a este programa. Bien, entonces ya tenemos todo nuestro programa resuelto, ya tenemos suma, resta, multiplicación y división y tenemos cada uno de ellos con los diferentes tipos de métodos. Entonces vamos a hacer el último con la división, vamos a decir que el primer número es 8, el segundo número es 2 y el resultado es 4. Entonces vemos cómo nos está haciendo perfectamente la división. Bien, entonces de esta manera es como podemos trabajar con los métodos. Espero que los puedan repasar, espero que puedan practicar, cambiar el enunciado. Recuerden que vamos a trabajar con
vamos a hacer ejercicios también de esto, ¿sí? Pero es importante que puedan haber entendido todo esto. Si no lo entendieron, pueden preguntarme sin ningún problema, yo les puedo solucionar las dudas que tengan. Si tienen alguna duda, pueden comentármela y en el tiempo, a la mayor brevedad posible, voy a tratar de darles respuesta. De esta manera entonces quedamos con este video y vamos entonces ahora a arrancar con nuevo tema también.